justo hace un año, por lo menos en estas fechas, nos habíamos puesto en contacto con él, nos prometimos un nuevo encuentro, no sabíamos que íbamos a tardar un año, pero bueno, que así sea. Creo que nunca es tarde y mucho menos ahora, cuando entendimos que la mejor medicina es la preventiva. Hablamos de lo que empieza a despertarse a partir de eso, de buscar calor en casa y el gran miedo a correr riesgos. En este caso hablamos de cómo evitar las intoxicaciones con monóxido de carbono, reforzando esa idea y algunas otras cuestiones con el médico pediatra, que es especialista en toxicología, que se desempeña en los hospitales Gutiérrez, Posadas y Garrahan, el doctor Mariano Díaz. Doc, ¿cómo estás? Emilio y Juano te saludamos. Bienvenido a otra galaxia. ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal, Emilio, Juano? ¿Cómo están ustedes? Bien, un placer volver a tenerte aquí, de verdad, gracias por tu tiempo, lo valoramos mucho. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, decía esto, Doc, hace un rato, hasta hace un rato, quiero decir, un par de horas atrás, veníamos como todavía con un año o un otoño un poco benevolente, llegan estos primeros fríos, se empiezan a viralizar las fotos, los videos de gente que está jugando con la nieve, porque también se dio este fenómeno en algunos puntos del país, y para salir un poco de nuestro propio ombligo, sí entender que esto nos ocupa a todos, ¿no? Esto de tratar de evitar, ahora que vamos a encender las estufas, o en casa las hornallas, el horno, bueno, la recomendación de siempre, pero ¿cómo venimos? ¿Cómo tuvimos este último año? Y mira, ya en este último tiempo, donde claramente la temperatura es menor a 10 grados, Mm, es donde más vemos las intoxicaciones con monóxido de carbono, claramente, porque es en el momento que la gente comienza a encender cualquier tipo de calefacción que muchas veces no está preparado para tal fin, ¿no? Y hace combustión de lo que tiene a mano, ya sea de algo improvisadamente armado, como los braseros, que es la causa más frecuente que estamos viendo. Los braseros, para explicar a la gente, es cualquier tipo de estructura, ya sea una llanta o algo, que uno le pone carbones arriba y lo sí. introduce dentro de su hogar para calefaccionar. Eso es lo más frecuente que vemos, o la utilización de los tiros balanceados que no tienen la salida al exterior en forma correctamente instalada, es lo más frecuente. Claro, Como decimos siempre, esto no discrimina entre clases sociales, ¿no? total. Claramente lo vemos en pacientes de una clase social baja y alta, ¿no? También sucede en los lugares donde hay calefacción central o uso de calderas, en los countries, ¿no? Donde uno también utiliza ese hogar a leña, todo parece divino y de repente la salida está en forma deficientemente construida o Ujú. se derrumbó por el tiempo, Sí, sí, ¿no? claro, claro. Y ahora, Doc, hay una cosa que lo hablamos, recuerdo la vez anterior, insisto, pasó prácticamente un año, y ya se venía a venir algo que evidentemente eh, finalmente se hizo mucho más firme este mensaje de airear los ambientes, buscar una buena ventilación. Empezamos a entender ahora qué significa lo de la ventilación cruzada, y en su momento recuerdo que hablamos esto, lo clave que era, más allá de revisar por supuesto todo, pero bueno, finalmente digo, se hizo firme eso. ¿Cuánto tenemos que insistir con esto de ventilar ambientes, incluso ahora con los días frescos? Permanentemente, ¿no? Esto es una medida que uno insiste en todos lados, ¿no? Nosotros en el Hospital Garrahan tenemos una unidad que es de salud ambiental, donde insistimos con esto de las corrientes, ¿no? Porque el hecho de tener corrientes evita que se acumulen los gases tóxicos, que se acumulen también bacterias o virus, y más en esta situación de aislamiento social. Claro. La ventilación es fundamental y como siempre decimos los toxicólogos, los 5 centímetros de apertura de la ventana evita la mayoría de las veces que la gente se intoxique. Ya en lo que venía en mayo teníamos muy pocas consultas y ahora en junio a raíz de 20 consultas o intoxicados por día. Y hemos visto en las noticias que hay gente que ha fallecido, grupos familiares, porque la intoxicación con monóxido muchas Ah, veces es grupal, ¿no? Y es dramática claro. porque el monóxido tiene esto como le decimos nosotros, el asesino invisible, porque no se huele, no se escucha, no se ve, ¿no? Y eso hace que sea más, y encima si hay gente en aislamiento que no tiene la Claro, percepción de oler, totalmente. tampoco
ayuda mucho porque no se huele. Bueno, Y es que es encima, buenísimo esto que decís, sí, porque es verdad. Creo que en su momento no lo hemos hablado, pero nos ha surgido a partir de, por ejemplo, una cuestión de color que puede ser no darse cuenta si un alimento está podrido o en mal estado, que podría llegar a pasar, qué sé yo, una gastroenteritis o alguna molestia estomacal, pero ahora estamos hablando de algo, claro, severo, más allá de tener o de ser una persona que controle, si no sentimos, claro, el olor a gas, es complicado, claro. ¿no? Claro, y encima uno calefacciona, está el frío, las bronquiolitis que están ahora en los hospitales, el COVID, y esto de estar aislado o estar adentro de las casas, es como que si uno no está preparado, también predispone, Sí, ¿no? sí, sí, Pero claro. hay que orientar esto de que estamos haciendo ahora, ¿no? Este espacio que ustedes nos brindan a los toxicólogos, que es fundamental, ¿no? Conocer. Siempre el monóxido hay algo que hay un signo que es centinela, que es la cefalea. La cefalea, el dolor de cabeza empieza a ser fuerte, ¿no? Empieza a tener la paciente náuseas, vómitos y de perder o tener un desvanecimiento o pérdida del equilibrio, ¿no? Ujú. Esto nos está diciendo que el monóxido se está acumulando adentro del hogar. Y es clásico que pase como eh, uno piensa que es una intoxicación alimentaria, porque es el momento donde la gente prende las fuentes, o sea, prende las hornallas, el horno, ¿sí? Los hogares o los tiros balanceados, que muchos están en forma deficientemente conectados, y ahí vemos uno que empieza con dolor de cabeza, otro que se suma con vómitos, y Claro. ahí inmediatamente la gente ya llama la atención, ¿no? Y piensa, algo está pasando, ¿no es cierto? Claro. Mariano, hablábamos también justo con Emilio en el primer bloque un poco de algunos artefactos tecnológicos que por ahí hoy vienen a ayudar. Hay algunos que están desde hace mucho tiempo, como puede ser el indicador, ¿no es cierto?, del monóxido Tal de cual, sí, carbono, sí, que sí. la verdad que es muy útil, no es algo extremadamente costoso. Digo, está bueno poder llegar a tenerlo en las casas habituales. Y ahora se ha sumado también con todo esto del COVID, puntualmente para avisarnos, ¿no? de cómo está el aire. No sé si lo has podido probar o ver. O Esos creo que tienen medio como una lucecita medio semáforo, ¿no? Como que verde está todo bien, un amarillo que, bueno, estaría bueno ventilar, un rojo de que córranse, ventilen y vuelvan, ¿no? Una cosa por el estilo. Digo, lo ves completamente útil, sobre todo el último, digo. ¿También se mete con el monóxido o toma, es digamos, claro. de aire de otro, buscando otras cosas? Muy buena pregunta. Lo que yo sugerí en su momento era no solamente la incorporación de detectores de dióxido de carbono, ¿no? Que sería lo que uno elimina normalmente, la parte, digamos, fea del organismo, sino tal vez sería bueno de incorporar dióxido de carbono y monóxido de carbono, ¿sí? Porque ya el aparato, el detector no cuesta nada introducirle esas dos tipos de moléculas para detectar. Sirve perfectamente los dos de dióxido y de monóxido, sería bárbaro, ¿no? Si las municipales, tengo entendido que la municipal, no, perdón, la universidad de la facultad, creo que de Hurlingham fue la que tuvo esta innovación que me parece bárbaro. La verdad que sí, la verdad tiene mi aval perfectamente porque detecta la acumulación de gases que son tóxicos, pero podríamos incorporarle esto del monóxido, detectores de monóxido de carbono, que en lugares, en Estados Unidos, en Europa, existe, ya hay una disposición que hay que tenerlos en los espacios públicos para detectar. Acá lo que se ha hecho es sacar todo lo que son las pantallas dentro de los colegios, que me parece fantástico. Las pantallas, está hablando de las estufas, ¿no? Que Sí. eso no tiene que salir al exterior. Y muchas veces los chicos eran traídos de los colegios, porque como decía, es una intoxicación masiva, eran traídos de los colegios a los hospitales. Nos ha pasado en el Garrahan, nos ha pasado en el Gutiérrez y en el pasado también. Y ahí, bueno, ahí se le da el tratamiento que es el oxígeno. Hay que tener en cuenta que el monóxido tiene un mecanismo, como nosotros decimos, el asesino invisible, bastante perverso, porque como que nos deja sin fuerza, porque se une a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno por todo el cuerpo, pero el monóxido tiene mucha más afinidad que el oxígeno, que también lo transporta la hemoglobina. Se une, lo desplaza y ahí nos genera debilidad, nos caemos, ¿no? Y hay dos órganos que son muy, muy sensibles, que es el cerebro y el corazón. Esos son los órganos que uno puede llegar a tener tal vez un infarto, un ACV. Y otra cosa que es muy importante es la afectación que tiene el embarazo, porque tiene el monóxido mucha afinidad
a la hemoglobina fetal, ¿sí? Puede haber abortos espontáneos o chicos con problemas de maduración. Por eso esto de conocer, ¿no? De conocer que existe el monóxido es fundamental. Día tras día tenemos por año hasta 500 fallecidos por el monóxido de carbono, ¿no? Y es algo, Mariano, es algo que rápidamente se puede mejorar, digo, sin caer, obviamente, por ahí en algún estado de intoxicación ya grave que por ahí requiere de otras cuestiones, pero por ahí cuando empieza el dolor de cabeza y demás, me di cuenta, abrí, me voy al balcón, tomo un poco de bocanadas de aire fresco, digamos, ya con eso lo voy... lo puedo pasar, o siempre igualmente, por más que uno crea que lo agarró a tiempo, está bueno acercarse, digamos, a algún médico, hospital o lo que sea. Sí, eso está, como primera medida, está lo que vos decís, bueno, está bárbaro, ¿no? Vos abrís el lugar, ves que alguien se vaneció o alguien tiene este síntoma centinela que a nosotros nos alerta, que es la cefalea que nos alerta, ¿no? Después empieza con vómitos y ahí abrimos la ventana y rápidamente el aire, el oxígeno desplaza, porque el tratamiento del monóxido, la intoxicación es el oxígeno. Vos vas a un lugar, una sala y te van a dar oxígeno a alto flujo, se dice. Si vos abrís, ya se empieza a despedir o se retira el monóxido del cuerpo. Por eso es importante abrir bien, siempre y cuando uno tampoco ponga en riesgo su vida, ¿no? De todas formas, si la intoxicación ya es moderada o severa, supongamos moderado cuando ya tiene dolor torácico, por esto que decía la insuficiencia cardíaca, o tiene antecedentes, siempre lo conveniente es consultar un centro de salud, cualquier centro de salud, cercano, un hospital, una sala, porque acá hay que hacer lo que decimos una verificación del corazón, un electrocardiograma, una enzima que se llama CPK y darle oxígeno, ¿no es cierto? Que en cualquier centro se puede ir. Hay dosajes específicos, que es la carboxiemoglobina, que se mide en sangre, que se hacen en el Hospital Garrahan, la hacemos en el Garrahan también, otros centros de tóxico como el Gutiérrez o el Hospital Posadas, también se hace este tipo de dosaje. Pero esto que vos decís, esto de ayudar al paciente o al grupo de familia que muchas veces está con esta intoxicación, pero no tiene la fuerza necesaria para salir, porque el monóxido es esto lo que tiene, ¿no? No te da fuerza. Retirarlo, ¿sí? Y llevarlo a un centro de salud. Pero ya con el hecho de sacarlo al aire libre, es como primera medida fundamental esto que vos acotaste recién. Claro. Y este nuevo aparatito, no es nuevo, no, por supuesto, pero digo, tomó también vigencia esto que se pone en el dedo y nos marca la saturación de cómo estamos saturando oxígeno, ¿no? Algo muy común, ¿no? Que se ha hablado mucho, sobre todo por el tema COVID. ¿Nos marca o nada tiene que ver o no puede desprenderse nada de los datos que nos arroje el oxímetro? ¿Es que se llama? Claro, el oxímetro exacto. No, en este caso, muy buena la pregunta, porque eso pasa no solamente a ustedes que son comunicadores, sino a la gente de salud, ¿no? Que piensa que con una oximetría normal, el oxímetro de pulso, descarta la intoxicación con monóxido. No, yo puedo tener una oximetría normal porque mide otro tipo de hemoglobina y no me dice nada, no me diagnostica intoxicación con monóxido. Eso es fundamental lo que está diciendo. El diagnóstico es, nosotros en toxicología es el interrogatorio, o sea, cómo era la disposición de las personas, dónde estaba, detectar una fuente probable, ¿sí? Una fuente de monóxido, la estufa, el calefón, que muchas veces están los calefones instalados dentro del baño, que está prohibido, ¿sí? Los braseros que introducimos, los tiros balanceados, esto sería fundamental. Interrogatorio, el cuadro clínico está de cefaleas, pérdida de fuerza, que muchas veces es grupal, y el diagnóstico específico, que es esto que estábamos diciendo, no hacer un electrocardiograma, CPK y hacer el dosaje. Pero como primera medida, yo voy para la gente que está en este momento, en esta situación de aislamiento, recomendarle fundamentalmente esto, tener estos 5 centímetros de la ventana abierta, 5 centímetros le va a salvar de la intoxicación por monóxido, ¿sí? Dejar abierto y eh, corroborar cómo es el sistema de salida al exterior, que no esté roto, que no esté tapado, dejar siempre abierto, ¿sí? Algo, 5 centímetros, porque también hay gente que no tiene acceso a tener una Claro. buena calefacción por una cuestión económica, ¿no? Pero esto de saber, esto de prevenir, saberlo, uno sabe y evita las intoxicaciones. Mariano, yo por último te agrego una inquietud que tiene que ver con cuando uno llega a ese estado de intoxicación, ¿llega de manera abrupta y repentiva porque pasa algo concreto o uno día a día puede estar intoxicándose sin darse cuenta porque tal vez la pérdida o ese contacto es menor?
¿Puede ser que uno conviva y hasta pase un invierno sintiéndose mal con estos tipos de sintomatología que relatás y no termine de darse cuenta que se ha intoxicado de ese tiempo? Perfecto, sí, esa pregunta, perfecto, muy buena pregunta. Pasa desapercibido porque la persona puede consultar a un neurólogo, por ejemplo, por una cefalea crónica, como que es migrañosa, ¿no? Pasa, hoy yo tengo migraña, migraña, migraña. No, señora, bueno, la tratan con la migraña, listo, pasó. O que tiene náuseas, o supueste que tiene personas con ACV, o falta de oxígeno en el corazón, y pasa desapercibida la intoxicación. Están las intoxicaciones crónicas. También en los chicos hay trabajos muy bien sustentados científicamente, donde la exposición crónica a monóxido de carbono produce un deterioro intelectual, un déficit cognitivo, ¿sí? Está relatado el caso de cocineras de otros tiempos, ¿no? Que estaban expuestas en forma crónica en las cocinas cerradas, ¿no? Y tenían dolor de cabeza, y también hay amplios trabajos que hay una correlación con el déficit cognitivo. Por eso, si uno no lo piensa, no lo puede diagnosticar, y Obvio. pasa muchas veces, ¿no? Esto. Pero sí, entonces Y progresivamente uno puede entonces estar intoxicándose. Pienso en el sentido Sí, de estar atento justamente a que no todo el tiempo termine en una fatalidad, pero sí uno puede estar también expuesto a estas cosas. Sí, lo que me gustaría, Mariano, con vos, perdón, Juano, que te interrumpí, pero es por ahí aprovechar un minuto para repasar como algunos elementos, si aplicamos la observación probablemente nos ayude mucho en nuestro entorno, a qué tenerle no iba a decir cuidado, sino atención, al horno, a las hornallas, a las estufas a gas, las placas, por ejemplo, que son eléctricas, ¿también podrían llegar a traer algún tipo de complicación? claro, no, las placas no. A ver, si vos vas a aprender algo que haga combustión, digamos fuego, ¿no? Perfecto. Suponete. Entonces, en esta época vas a aprender algo, verificar. No tenés combustión, uno trata de evitar de prender hornallas y hornos, pero si lo Sí, vas a aprender porque en otro tenés otra medida, trata de tener la precaución de dejar 5 centímetros abierta la ventana porque tiene estas características el claro. monóxido también. Es como más livianito, está siempre más bien por arriba, entonces tiende a salir, ¿sí? Eso es fundamental. No tener el calefón adentro, eso es fundamental. Si vos tenés armás un brasero en forma casera y pusiste todo el sistema de braseros con las brasitas y todo adentro, a la noche hay que retirarlo, ¿sí? Esto es fundamental. Otra cosa, bueno, el calefón ya te mencioné, el tiro balanceado, la salida al exterior, ahora que la colocaste y que pusiste ese instalo, bueno, verifica que la salida al exterior esté y no la hayas tapado, porque en verano pasa eso, muchas veces tapamos la salida exterior con trapos para que no entren las cucarachas y después te olvidas en el invierno. Entonces verifica eso. Yeah. Y pensar, cuando uno empieza a tener dolor de esto que decías vos, Emilio, dolor de cabeza de a poquito, uy, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Para nosotros dolor de cabeza, desvanecimiento o vómitos en invierno, ya tenemos, ya claro, acá hay un monóxido de por medio, o convulsión sin justificación, ya acá hay un monóxido. Y más si se agrega el frío y si se agrega esto de que es grupal, ¿no? Sí, 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 Es sí. fundamental. De todas formas, no solamente el frío, hemos tenido 50 intoxicados una vez en un pelotero, ¿sí? Por un grupo electrógeno, no había luz. Entonces, eso también es otra posibilidad, hay combustión y no solamente el frío, también esto hay que tenerlo en cuenta. Impecable. ni siquiera saliendo todos los días, digo, porque Emi planteaba lo de, por ejemplo, en todo el invierno, ¿no? Esta acumulación de tóxicos, producto de, por ejemplo, algo prendido en casa durante todo el invierno. Ahora, Sí. si uno va saliendo todos los días, ¿no? Igualmente se produce esa intoxicación. Claro, pero vos salís, Juan, vos te intoxicás, no está en la fuente, tu casa cerrada, vos Sí, inhalás el monóxido, sentís dolor de cabeza, desvanecimiento, como que no tenés fuerza, salís, suponte, si vos tenés un valor de monóxido cuando es de tu casa, intoxicación, suponte de 15, salís y ya inmediatamente empezás a caminar por afuera, de 15 vas a ir bajando a 12, 10 y se te van pasando los síntomas. claro. Ya desapareció el monóxido de tu cuerpo y volvés a tu casa y nuevamente vas a empezar con la sintomatología. ¿Me entendés? Pero salís y de vuelta desaparece. Claro. Porque el Claro. oxígeno es el antídoto, ¿no es Sí, cierto? Total, total, total. Mariano, un placer, como siempre, tenerte. Ojalá que no tengamos que esperar un año más para ponernos en contacto, pero siempre es un gustazo charlar con vos, de verdad, ¿eh?
No, bueno, gracias a ustedes, porque la verdad que ya empiezan estas consultas y uno ve en los diarios familias que se intoxican y fallecidos, ¿no? En La Pampa, en Neuquén, en Córdoba, y la verdad que esto que hacen ustedes de difundir a nosotros nos viene bárbaro, porque bueno, en esta situación de aislamiento es bastante desagradable, ¿no? Sumar este tipo de situación. No, Así que bueno, espectacular. como siempre, agradecido a ustedes este espacio que Marian, crea para perdón, nosotros los profesionales. una cortita que se me acaba de ocurrir, pero bueno, me veo en la obligación de preguntarte en tu función de pediatra y también de toxicólogo. Ahora que cambiaron también un poco los números relacionados con el COVID y esto que también empieza a suceder, que las clases sí, que las clases no, se encuentran en espacios comunes con otros chicos, que puede ser la plaza. ¿Cómo moverse como papá con chicos chiquitos? La relación directa y la pregunta va con el tema del barbijo. ¿Es preferible que lo usen a partir de una edad, que no sea necesario para los chicos más chiquitos? ¿Cómo estamos en esa situación después de todo este tiempo? No, yo coincido con esto, digamos, de las clases, creo que es necesario, con los cuidados es necesario, la sociabilización, el colegio es una parte, el chico se relaciona, es su Total. primer medio donde empieza a tener contacto con el resto, es parte de su vida, ¿no? Sí, con los protocolos, pasa que, bueno, por otro lado, el frío hace que también haya rinitis, ¿no? Rinitis, Sí, secreción por el tema de intercambio físico y sí, a veces puede llegar a confundir todo esto y bueno, empieza con rinitis, ya la rinitis es una complicación porque ya es sí. parte del diagnóstico. Creo que salir cuidándolo, seguir con los espacios reducidos, la plaza con ciertos tiempos, creo que sale perfectamente, ¿no? No Sí, estoy y en ese en caso, contra de eso. Doc, en ese caso puntual, tu recomendación es que si el niño o la niña tolera y se banca tener encima el barbijo, que lo lleve. Sí, sí, sí. Yo lo recomiendo ya a partir de los 4 años para arriba, a mí me Bien, parece que es prudencial, ¿no? Porque los chicos son, como hemos visto, son asintomáticos, ¿no? En la mayoría de los casos, sí, pero le transmiten a los abuelos, a la gente mayor. Entonces es como que el barbijo es una forma de protección junto a todas las medidas, ¿no es cierto?, de higiene. Eso es sí, fundamental. sí, total. Pero seguir con las medidas, la vacunación, creo que todo eso colabora. Eso de vacunarse desde ya todas las personas que son pueden hacerlo, realmente deberían estar todos vacunados en este Totalmente. momento, ¿no? Eso va a hacer que muchas veces piensan, oh, no, a ver, yo me vacuno, la vacuna me hace mal. No, hay que pensar, hay que pensar por el otro, no es como dicen muchas veces, Total. ah, a mí la vacuna me hace mal. No, pensar por el otro, es una barrera que uno hace y piensa en el otro, ¿no? Es fundamental porque hay que tener Así hemos superado una infinidad de enfermedades y otras pandemias que han pasado por acá. Marian, tal cual, tal cual. un placer de verdad, te mando un abrazo cálido de parte de mí y de todo Bueno, el bueno, equipo. igualmente un placer hablar con ustedes como siempre. Así que bueno, Grande, a su Mariano. servicio. Eso, Gracias, un que abrazo. Hasta sigan luego. bien, cuidarse. Igualmente. Bueno, el doctor Mariano Vale, hasta Díaz, luego. un placerazo tenerlo como siempre, ya les dije, les decíamos con Juano que empezamos a tener contacto con él desde el año pasado. ¿Sabés qué nos llevó al contacto también, Juani? Que Que, había sido noticia María Fernanda Callejón y que el hijito o la hija, claro, creo que fue, sí, es cierto, lo terminó los salvando, alertó. como que se Sí, dio cuenta y fue la que abrió un sí. poquito ahí todo y lo salvó. Sí, Sí, es sí, cierto, es me verdad. estaba acordando de eso porque a medida que decía Mariano esto de no necesariamente tenemos que empezar a contar la historia a partir de casos trágicos, sino que hay algo que pasa y que nos involucra a todos y ustedes pueden estar expuestos, pero bueno, Ujú. sí puede terminar muy mal, y es una Sí. picardía por no revisar los aparatos. Era el doctor Mariano Díaz, médico pediatra especialista en toxicología, se desempeña en los hospitales Gutiérrez, Posadas, en el Garraham. Hoy hablamos de cómo evitar las intoxicaciones con monóxido de carbono.